Estamos en un nuevo episodio de la colección de Testimonios de la Educación en Canarias. Esta es una colección impulsada por la Cátedra de Tecnología y Educación de la Universidad de La Laguna y financiada por la Fundación Mapfre Canarias. En esta ocasión vamos a dedicar el episodio a comentar, a hablar, a recuperar de algún modo la memoria de lo que fue la educación de personas adultas en nuestro archipiélago. Hoy nos acompañan tres protagonistas, de algún modo, de tres instituciones u organismos que han, en estos 40, 50 últimos años, desarrollado todas estas actividades de educación permanente, de educación continua, destinada a personas de edad adulta. Por presentarlas brevemente, tengo aquí a mi derecha a la profesora Carmen González, conocida familiarmente, al menos en el ámbito de los colegas, por Mica. Ella ha tenido un protagonismo importante, pues impulsó la creación y fue directora de un CEPA, un Centro de Educación de Personas Adultas, que fue, digamos, o es, sigue perviviendo, la institución que de algún modo atiende a este conjunto de la población desde la administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, en particular de la Consejería de Educación. Me acompaña aquí a la izquierda José María Segura. Él actualmente es el director general de las Fundaciones ECA, un nuevo organismo, concepto, pero que fundamentalmente viene a representar lo que ha sido esa importantísima trayectoria de 60 años de lo que fue el nacimiento, desarrollo y todavía implantación de la experiencia de Radio ECA. Y también nos acompaña el profesor José Arnay, profesor de la Universidad de La Laguna, que en su momento, hace ya también más de 2 décadas, impulsó y dirigió lo que fue conocido en aquel tiempo como Programa de Mayores de la Universidad de La Laguna. Hoy tiene otro nombre, pero de eso ya hablaremos. Bueno, como suele ser habitual en este tipo de episodios, voy a ir conduciendo la entrevista a través de formular algunas preguntas, pero rogaría también que entre ustedes, si quieren comentar algo, haya una interacción o diálogo. Entonces yo, para arrancar, simplemente para que les conozcan ustedes, antes de entrar en materia, rogaría, pero de forma muy breve, que se presenten, es decir, que nos digan un poco quiénes son con relación a su trayectoria profesional, en qué momento se encuentran ahora y, sobre todo, para explicar un poco cómo fue esa aproximación al campo de la educación de personas adultas. ¿Empezamos contigo? Vale. Pues corría el año 81, cuando yo llevaba ya algunos años de docente en la Consejería de Educación y me incorporé al CEPA San Cristóbal. Para mí fue un descubrimiento, para mí fue algo increíble darme cuenta de lo que es la formación a lo largo de toda la vida. También fue un descubrimiento de posibilidades. Por aquella época conocimos a distintas personalidades en el campo de la educación de adultos a nivel europeo y a nivel mundial. Desde la Consejería de Educación hacíamos un pequeño acercamiento y a lo largo de 9 años estuve trabajando en el CEPA San Cristóbal, viendo que en la comarca nordeste de Tenerife existía un alto número de personas con un cierto analfabetismo funcional, sobre todo funcional. Pues decidí ir a abrir un aula allí. La consejería me lo permite y abro un aula en Tejina. Fue tal el éxito que la gente lo acogió de tal modo que eso fue en el curso 89-90 y en el 92 ya era centro independiente. Partimos de 25 alumnos y en el 93 cambiamos de nombre, ya no se llamaba CEPA Tejina, sino CEPA Comarca Nordeste. Y cuando me prejubilé en 2014 teníamos 1.000 y pico alumnos, 1.360 alumnos, o sea que había subido enormemente. Es decir, la educación de adultos era bien acogida en la comarca. En medio de ese periodo, pues tuve el privilegio de trabajar con la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos, con sede en Las Palmas, y trabajé con el equipo técnico. Fue el
la época más bella que yo he vivido en cuanto al tema de investigación y de trabajo con el colectivo de compañeros y compañeras de la educación de adultos. Fue cuando surgió el diseño de experimentación curricular. Bueno, pues trabajábamos también con ECA y con todos los sectores. Introducimos el concepto de desarrollo comunitario, o lo que nosotros llamábamos interacción comunitaria. Y bueno, puedo decir que esa fue la época en que yo me enamoré de la educación de adultos y bueno, me generó una satisfacción enorme y lo agradezco a la vida y a la dirección general el que me haya permitido gozar de esa etapa. Esa es mi experiencia. Recuperaremos esa conversación. José María. Pues yo soy sacerdote, soy jesuita y por eso es por lo que me destinaron a una de las preguntas era cuándo llegamos, ¿no? Aquí yo tengo relación con la educación de personas adultas desde que me mandan a Las Palmas de Gran Canaria a dirigir una institución que acaba de cumplir 60 años, que entonces era Radio ECA Fundación Canaria, ahora se sigue siendo nuestro nombre legal, pero lo llamamos ECA Edu, porque cerramos la radio hace 2 años y estamos renovando marca, plataforma, bueno, todo un poquito, ¿no? El estilo, ha cambiado el alumnado, todo ha cambiado. De formación, yo soy ingeniero agrónomo, luego, bueno, estudié teología y másters que hay que hacer con esto de la dirección. Llevo 5 años en las islas, conociendo, enamorándome de su gente, de su cultura, de su gastronomía y también de todo lo que son las personas adultas, porque ahora mismo estaba hablando con una antigua delegada nuestra en El Hierro, estamos haciendo un libro que son los 60 años transformando vidas por la educación, y estamos preparando otro, al hilo de lo que ustedes están haciendo en esta cátedra, que es recuperar la historia a través de historias. Entonces estamos tratando de llegar a las personas más mayores que podamos, que nos cuenten cómo vivieron ECA, su testimonio personal, cómo les fue, cómo vieron, que conocieron anécdotas. Y la delegada del Hierro me contaba el caso de una mujer que se levantaba a las 4 de la mañana para estudiar. Claro, o sea, esa gente, ¿no?, que ha luchado por su futuro, que ha invertido quitándose horas de sueño, de ocio, de todo, de donde no tiene, esa es la protagonista de esta historia. Y eso te enamora, te coge el corazón, porque dices, bueno, pues cogemos nervios, mañana tenemos que inaugurar un local en Las Palmas, no quiero enseñarles cómo está hoy, a ver cómo va. Entonces, cogemos nervios, cogemos todo, pero cuando ves a la persona y su historia y la capacidad de esta gente para empoderarse ella misma, pues es maravilloso y fantástico. Entonces, bueno, eso es un poquito de lo que yo soy, y soy un aprendiz en este mundo. Estoy rodeado de gente muy capaz y yo intento acompañar y estropear lo menos posible, porque también soy consciente de que estoy de paso, pero estoy enamorado de ECA, enamorado de la educación de personas adultas y de estas islas. Y luego seguimos. Sí, hablaremos de ello. José. Bueno, pues en mi caso también llegué al tema de la Universidad para Mayores casi de rebote, ¿no? Estaba yo de vicedecano de la Facultad de Educación, donde nos encontramos, y asistí a una comisión delegada con el vicerrector de aquella época de universidad, relaciones de la universidad, y planteó que había estado en una reunión en Madrid donde se había hablado de una cosa que se llamaba universidades para mayores, ¿no? Y si alguien en aquella reunión de decanos y vicedecanos estaba interesado en el tema, que levantara la mano y a ver si se podía encargar de un poco estudiar esta cuestión, ¿no? Y a mí pues se me ocurrió levantar la mano, ¿no? Eso fue en el año 97, y entonces pues en ese momento me puse un poco a pensar qué es lo que era una universidad para mayores, que era una cosa insólita, inédita en el panorama universitario español, ¿no? Pero que sí que habían algunos antecedentes en algunas universidades. Me fijé en lo que ellos hacían y bueno, sacamos un currículum de 3 años, ¿no?, de formación, con materias, con asignaturas de carácter eminentemente científico, humanista y sobre todo académico, ¿no?, con rigor académico, y pensando que esas asignaturas fueran impartidas por profesorados universitarios, ¿no? Entonces, bueno, pues en el año 99 empezamos en el curso 99-2000 y para mi sorpresa, porque no hicimos ni publicidad ni hicimos ninguna promoción de nada, pues la primera aula que tuvimos se llenó de gente, ¿no? Estábamos hablando a lo mejor de 80, 90 personas, ¿no? Variopintas, diversas, con un rango de edad que podía haber una diferencia
de 30 años, 40 años de unos a otros. Y eso ya supuso para mí un reto, ¿no? Un reto de a ver cómo se gestionaba algo que era nuevo en la universidad, y que era nuevo desde el punto de vista educativo, ¿no? Porque tenías que gestionar a un grupo de personas con una diferencia generacional y vital de 30, 40 años. Y eso, meterlos a todos y a todas en la misma aula, no es nada fácil, ¿no? Bueno, pues eso fue un poco el arranque de toda esta historia. Muy bien. En esta colección de episodios, de entrevistas, queremos reconstruir de algún modo lo que fue la trayectoria de desarrollo de la educación en el archipiélago, más o menos desde los años 80, es decir, cuando se constituye la comunidad autónoma y arrancan todas las instituciones canarias, ¿no? Entonces, antes de hablar y contar la experiencia de cada una de las instituciones a las que pertenecen, ¿cómo era la situación del llamado analfabetismo o de la situación de la formación de personas adultas, mayores, en aquella época, en aquellos años finales de los 70, 80, en lo que pudiéramos llamar el periodo de la transición democrática? Sí, el analfabetismo era alto, sobre todo el analfabetismo funcional, ¿no? El germen de la formación de personas adultas surge de las universidades populares que se crean sobre todo en Francia, en Alemania y en España, y aquí en Canarias tenemos un modelo magnífico que continúa todavía vigente y con gran éxito, que es la Universidad Popular del Puerto de la Cruz. A partir de ahí se empieza a generar la necesidad de alfabetizar, no tanto a nivel lo que llamamos alfabetización real, sino alfabetización funcional. Las personas entre 45 y 55 años. Yo recogí algunos datos de 2007 como referencia, para que sepas que de entre 1.700.000 personas que fueron entrevistadas, unas 26.000 en Tenerife eran analfabetas funcionales. En Gran Canaria eran 19.000. Después en las islas, pues las islas menores, Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera, 2.000, 1.000 y pico. En el Hierro menos, pero también hay menos población. Lo que nos viene a decir que la tercera parte de la población encuestada en 2007 carecía de la formación básica, con lo cual estaba justificadísima el hecho de que la Consejería de Educación tratara de hacer una formación integral de la familia, ¿no? Esos son los datos que yo tengo. La educación de adultos en Canarias comienza con la famosa campaña de alfabetización. Me contaba un compañero que les prestaban una moto para trasladarse, porque el profesorado iba allá donde existía un grupo de alumnos para formarlo. Y otra compañera me decía, yo me acostumbré a tomar café porque iba casa por casa, pues hablando con las personas y animarlas a venir a clase, porque tenían como miedo a acercarse al aula. Y así, con ese esfuerzo de profesores voluntarios, se consiguió pues que la gente se concienciara de la necesidad de aprender un poco a leer y a escribir. Y es cuando se empiezan a formar los famosos CEA, Centro de Educación de Adultos. Los CEA surgen en Canarias y tienen sus sedes en los colegios públicos. No tienen aula propia ni espacio propio, sino que son, prestados. Pues por la tarde, un ratito en este sitio, hasta que por fin, pues ya se llega a los CEPAS, que ya sí tenemos aulas propias. Costaba. Yo estuve en la época en que costó, pero al final los tenemos. Y tenemos aulas propias, aulas con dotaciones y con calidad, pudiéramos decir, funcional, porque la calidad humana del profesorado sí que existía en esa época. Esa es mi idea de lo que fue la evolución o el comienzo de la educación de adultos en Canarias. Sí. Yo no quisiera perder la época de los 60, 70, principios de los 80, ¿no? Y de hecho, Radio ECA nace como una respuesta hace 60 años a esta situación de analfabetismo. Es decir, cuando hablamos de analfabetismo, estamos hablando de personas que no sabían leer ni escribir. Sí. Exacto, que no sabían nada. O sea, nada. Los estudios que estamos haciendo, hemos recuperado una revista que antes era Radio y Educación,
de adultos, luego de personas adultas, y ahora hemos hecho una revista que es ECA Educación. Y hemos empezado con las series históricas, un poco por lo que ustedes están haciendo también, ¿no? Poner en valor documentos internos que tiene la Dirección General, que son informes del 63, cuando arranca ECA. Porque nuestra primera clase es en el 65. Pero hay un grupo de soñadoras y soñadores que en el 63 empiezan a pensar, porque han oído que en Colombia hay una radio que lo está haciendo, cómo es esto de enseñar a leer y a escribir a alguien que no te está viendo. O sea, la audacia es tremenda. Los datos que hemos ido escarbando y viendo y buscando y contrastando con fuentes varían mucho, porque claro, analfabetismo es un dato que no nos interesa, no es bonito. Llegan al 30%, 40% según en las islas no capitalinas. Pensemos en zonas rurales muy separadas. Claro, ahora uno que llega de fuera, y yo soy curiosón, me gusta conocer, agarro coche y empiezo a dar vueltas. Dices, estos 60 años atrás, sin estos caminos, ¿cómo ibas a la otra punta cómo cruzas Fuerteventura en aquella época? ¿O cómo le pegas la vuelta a Tenerife? ¿Cómo vas de un municipio? En ese momento, ECA nace como parte de la campaña de lucha contra el analfabetismo, y lo crea el Ministerio con la Compañía de Jesús y con mucha ayuda de muchas personas particulares que lo hicieron posible. Entonces, cuando estamos ahora rescatando todo aquello, tenemos cartas y los escritos de los fundadores, pero también del director general de Educación Básica del Ministerio, que vino de visita y decía, es que la única manera de llegar a un territorio con 7.446 kilómetros cuadrados de extensión es a través de las ondas, porque no podemos garantizar un maestro, una persona que acompañe. Entonces, con la radio, y hay algún artículo muy bonito que lo llama La escuela en las ondas, la radio que enseña, la clase llegaba a la persona. Y esa es la filosofía que ha mantenido ECA a día de hoy. Nosotros tenemos compañeras a día de hoy, aunque quede registrado, que alguna de las orientaciones las hace en un tanatorio, porque es el único espacio compartido. Entonces yo cuando aprovecho y veo al alcalde, no voy a decir de dónde, le digo, alcalde, de verdad que no hay otro sitio más digno. Pero nuestras profesoras no se rajan. ¿Ese es el espacio que me das? Allá que voy. Porque el alumnado tiene derecho a que yo le atienda. Claro. Entonces, esa filosofía de ir donde está el alumno se mantiene. Y es lo que hace que estemos en el 92% del territorio canario, con muchos centros de orientación y con un profesorado que atiende en la diversidad de lo que es, de la maravilla que es acompañar a una persona adulta con toda su complejidad, porque acaban siendo medio confidentes, medio psicólogos. Entonces, nace como respuesta al analfabetismo con una virguería, porque era una institución que se dota, porque una fundación, que es la Marquesa de Arucas, un cura loco, que es el Villén, se reúne de un grupo de profesores y profesoras, que son 6 al comienzo, y nace como una fundación dotada con el dinero de una señora marquesa, que luego encuentran unos que llaman accionistas con Dios, porque está la Compañía de Jesús detrás como impulsora, y el ministerio al poco tiempo destina funcionarios a una institución que es una entidad religiosa, pero que detrás tiene un fondo privado. Así es como nace ECA. Es un prodigio del cómo sí acompañamos a personas adultas. Es que es fascinante. Ahora que es todo tan problemático, aquella gente le puso cabeza a cómo hacemos esto. Y se entiende dentro de la apuesta del ministerio entonces por dar oportunidades. Y ahí se suma la inquietud de esta gente, el deseo y lo que decía hace un momento, ¿no? La voluntad de la gente de aprender, o sea, las personas que pelearon por su futuro. Y así nacemos en el 63, empezamos a emitir en el 65, hasta que nace la autonomía, o nacen todas las demás instituciones de personas adultas, pues ECA llevaba trasteando, probando, innovando unas décadas. Si no me equivoco, en los años 70, 80, es decir, en un momento de nacimiento de la consejería o la autonomía en Canarias, Canarias tenía el liderazgo, por decirlo de algún modo, de la tasa de analfabetismo, casi compitiendo con Andalucía y Extremadura. Sí, sí. Yo creo que tú entraste como maestra en los años 70, ¿no? Sí. En los 70. Tú has vivido directamente esa situación. Mi primer destino fue en Vallehermoso, en La Gomera, y tuve el privilegio de conocer la actividad de Radio ECA en Chipude. Chipude es un pueblito muy pequeño, los canarios lo conocemos, pueblito muy pequeño de La Gomera, bastante aislado, y la labor de Radio ECA allí hizo que el analfabetismo descendiera, pero enormemente, porque se reunían y trabajaban conjuntamente. Nosotros en la formación básica
También dábamos formación a padres porque veíamos la necesidad de la formación en familia, sobre todo para que entendieran que sus hijos tenían que salir de la isla, tenían que venir a la universidad. Y lo hacíamos, éramos un equipo de 3 maestras que llegamos nuevas y estábamos lanzados en esa tarea. Posteriormente me destinaron a distintos pueblos del norte de la isla de Tenerife, a San Juan de la Rambla, a La Matanza, a La Victoria, y también continuaba yo con esa idea del acercamiento de la familia a la escuela, hasta que, bueno, pues me decidí a llegar al Centro de Educación de Adultos y fue, bueno, pues el gran descubrimiento. Ahí fue cuando yo comprendí que la formación tiene que ser formación a lo largo de toda la vida y tiene que ser una formación de acompañamiento. Tú no puedes estar solo, aislado, necesitas estar en compañía. Y la educación de adultos aportaba esa compañía, porque era lo que te daba el crecimiento personal y el crecimiento de la sociedad en general. Recuerdo que por aquella época conocimos a Paolo Federici, era el responsable de educación de adultos en la UNESCO, y vino a Canarias, Paolo. ¿En qué año? Fue en la década de los 80, principios de los 80. Y fue una maravilla, fue un descubrimiento porque Paolo nos hablaba de lo que era el trabajo en la comunidad. Y ahí entraba pues estar en contacto con todas las instituciones, pues con ECA, con el Servicio Canario de Empleo, con los ayuntamientos, con el Servicio Canario de Salud, el trabajar coordinadamente porque le ofrecía una formación integral al alumno, que era la que demandaba, justo la que demandaba. Y a partir de ahí es cuando desde la Dirección General se empiezan a plantear el cambiar el currículum de educación de adultos y sobre todo lo que sería, ellos llamaban el diseño curricular base de educación de personas adultas. Y lo hicieron de una manera increíblemente bonita, porque fue totalmente participativa. No fue unos señores que se sentaron en la Dirección General y lo crearon, sino que se enviaba a los centros una propuesta para que fuera debatida en la comunidad, no solamente en el claustro de profesores, sino en la comunidad, y luego remitíamos a la Dirección General, remitíamos los resultados. Y a partir de ahí surge lo que se llama el sistema de acreditación de educación de adultos, que también abarcaba Radio ECA, porque en la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos de aquella época, en aquella época se llamaba Promoción Educativa, participaban compañeros que habían trabajado en ECA. En concreto, Oscar Medina y Segimundo eran compañeros que habían estado en ECA, tenían la experiencia de ECA y lo hacían. Con lo cual, creo que se le dio un impulso a la formación de personas adultas en Canarias que no se había conseguido, creo, que en ningún otro lugar. Porque en una experiencia que fuimos desde el CEPA Comarca Nordeste, que fuimos al Congreso Iberoamericano en Badajoz, donde estuvimos representando al Centro de Educación de Adultos y además parte también a la Consejería de Educación, lo comprobamos que esa experiencia era pionera. Así que, bueno, pues yo me siento orgullosa de esa época, de los años 80, en que se le dio ese lanzamiento a la formación de personas adultas en Canarias y lo transmitimos también al resto de la península. Sí, José, luego entramos en el programa de mayores de la universidad, pero me gustaría seguir con esta línea de los años 70, 80, 90 y recuperar el papel, el valor que tuvo Radio ECA. Y entonces, José María, ¿cómo ese nacimiento que ya nos describiste, ¿no? Con mucho voluntarismo a través de la radio, cómo se fue expandiendo, implantándose, no solo en el archipiélago, sino que también creo que saltó a la península e incluso llegó hasta Latinoamérica? Bueno, de hecho, el sistema ECA, enseguida, estamos hablando de que en el 63 empiezan empiezan a reunirse, se reciben una autorización para una primera antena que sea provisional, dentro del plan nacional, ¿no? de la consejería, bueno, en ese caso del gobierno. Piensen que se constituye un consejo escolar primario de ECA en el 66, es la fórmula que encuentran para poder destinar a gente. Se amplían plazas en el 67, en el 70 un régimen especial, y así estamos hasta que llega el concierto educativo. Bueno, en esa época, en el 65 empezamos con las clases normales y enseguida piensan, esto tiene que servir para algo más que para alfabetizar, lo que estamos hablando. La educación de personas adultas tiene que ser algo más. Y empiezan a dar clases de inglés en el 67, que hoy en día
parece como evidente, bueno, el que no sepa inglés, en el 67. Pero es que inmediatamente después dicen, está empezando el turismo, está empezando el comercio, técnicas comerciales, en aquella época. Entonces, llega la noticia a una universidad americana de Boston, de Massachusetts, y a Latinoamérica, no a través de España, sino a través de la Universidad Americana. Y vienen jesuitas que están en la red de Fe y Alegría y exportan el sistema ECA muy pronto, estamos hablando del 73. Hay que pensar que algunas islas ECA llegan en el 74 o 75. Ya estaba en América, en República Dominicana. Inmediatamente de ahí prende por media América, Uruguay, México, y se va expandiendo. Los latinos hacen como hacen los latinos. Cogen aquello, lo salpimentan y lo convierten en otra cosa. Entonces ECA les deja hacer. O sea, hubo sus negociaciones, sus conversaciones, y se vio que tenía que ser su propio, o sea, adaptar el sistema a la realidad. Pero aquellas emisoras se reconocen y seguimos participando de redes y encuentros de educadores que educan en 2 idiomas en este caso, ¿no? Pues puede ser el guaraní, en Paraguay, que educan en varios idiomas y que siguen alfabetizando alumnos, ellos sí a través de la radio. Cabo Verde, por ejemplo, cuando cerramos la radio, ya habíamos transferido el sistema, transferimos los equipos, los donamos, lo que les servía de lo que teníamos aquí. Por tanto, el impacto de ECA no solo es que pasamos a Península. Hablabas hace un momento de la educación de padres y madres. En 1975 se crea la Escuela de Padres y Madres de ECA. Con Óscar Medina, con Eva Ñalinsky, un nombre que voy aprendiéndome, una mujer espectacular que viene con su formación y sus ideas, se exporta a Península, a toda la península. ECA llegó a estar antes de que se transfiriera la educación a las autonomías, estuvimos en toda la península. Entonces hablamos de que hemos llegado a 3,5 millones de alumnos y alumnas, por decir algo, porque seguramente son muchísimos más, pero no lo podemos afirmar. Y hay que pensar, por ejemplo, en la Extremadura profunda, que es como un mar, pero con encinas. En Galicia profunda, en aquella época, ECA prendió como hasta hace 2 años que nos retiramos de Península. Y la Escuela de Padres hizo muchísimo bien a muchísimas personas. Entonces fue expandirnos a Península y expandirnos hacia Latinoamérica y África. Estamos en Senegal, en Guinea-Bissau todavía a día de hoy, Cabo Verde ya transferimos el sistema. En el Congo nos pidieron otras entidades de la Compañía de Jesús que lleváramos el sistema de alfabetización con unas radios solares. Yo tuve ocasión de ir allí a entregar diplomas. Veías a las mujeres debajo de un árbol con su radio solar y repasando los esquemas, repasando las clases, preguntando a su tutora. Y ahí viene un trabajo comunitario descomunal. Yo ahora que estoy con los archivos, de todo esto hablo así porque como no me lo puedo apuntar yo, sino que yo lo he heredado, hablo como con mucha pasión, pero porque lo hicieron otros, pero es maravilloso. Todo el programa de trabajo de salud comunitario, que me contaron que iban a los ambulatorios, que formaban al personal, que luego trabajaron un sistema y un concepto de salud nuevo. Claro, era gente desinquieta pensando constantemente cómo hacer evolucionar esto. Y cuando a las personas adultas se las deja participar, que era lo que hacía la Escuela de Padres y Madres, ellos participaban en la elaboración del contenido. Pues aquello prendió en todas las islas. Hoy en día estamos presentes en las 8, pero en toda América. Y en 1967, hay que recordar que estábamos en el momento político en el que estábamos, Villén recibe un mensaje y escribe a los compañeros. Nos mandan al Sáhara español. Y Radio ECA, a través de Radio Sáhara, emite clases. Y tenemos diplomas de saharauis. Y cuando yo fui, que estuve visitando el Ayun, hay una comunidad de jesuitas allí, y estuve visitándolos, cuando llego, el taxista me dice, ¿pero de qué parte de España eres? En español. ¿Y de dónde vienes? Vengo de Radio ECA. Coge, da la vuelta al taxi y me enseñó dónde estaba nuestra sede. 1967. Entonces, la expansión de ECA fue impresionante. La pena que, como nos ha pasado en otras cosas también, ¿no?, de arte y cultura canaria, no había conciencia de este mural hay que preservarlo, este edificio no hay que tocarlo, este árbol no hay que talarlo o esto no hay que tirarlo. Entonces hay muchas cosas que estamos recuperando con las historias vivas, pero que no tenemos la documentación. Pero el impacto de ECA, que estamos intentando medirlo ahora con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y con Deusto, ha sido espectacular en 3 continentes, que se dice pronto, ¿eh? Hablábamos antes de la UNESCO. ECA trajo aquí la cátedra UNESCO de escuelas de padres y madres y se han hecho muchos informes y los anteriores directores participaban en seminarios porque era el momento de la efervescencia. Entonces yo tengo archivos de Copenhague,
Irlanda, iban a todos los lados a compartir la experiencia de ECA y siempre había una ponencia de cómo acompañar a las personas adultas a través de las ondas primero y ahora a través de Internet. Muy bien. Una pregunta así genérica para todos. Vamos a hablar un poco de la concepción de la educación de adultos o el modelo pedagógico que subyace a la educación de adultos. Yo creo, por lo que estoy oyendo, ustedes casi lo apuntaron, que nace la atención a las personas adultas fundamentalmente para superar ese déficit del analfabetismo, no saber leer, escribir y contar, las 3 R's que se dice. También evoluciona, si no me equivoco, a que tanto desde Radio ECA como desde los centros escolares se quiere acreditar, es decir, darles un certificado escolar a las personas que no tenían los estudios básicos, vamos a decir. Sin embargo, hay otras visiones y creo que ha ido evolucionando, ¿no? Sí, sí. Por tanto, yo hablaría y pondría sobre la mesa que me digan un poco esto. ¿Cómo ha sido esta evolución de la visión, concepción, modelo pedagógico de la educación de adultos desde hace 30, 40 años a la fecha actual? Sí, es cierto, el modelo ha ido variando, pero para bien, ha ido variando para bien. Se comienza con la necesidad de formar a las personas analfabetas, pues comienza allá por los años 50, ya decía, con las universidades populares, continúa con la campaña de alfabetización. Por aquella época estaba en boga lo de Paulo Freire, la pedagogía de la esperanza, y se trabajaba un poco desde la idea de ayudar, avanzar y así. Hasta que, bueno, pues surge un movimiento revolucionario que es todo el movimiento comunitario, de desarrollo comunitario. Llega un momento en que explota los centros de educación de adultos y se abren a la comunidad. Y entonces empiezan a formar las plataformas de interacción comunitaria en torno al centro de adultos. Ahí participa pues el Servicio Canario de Salud, los ayuntamientos, las asociaciones vecinales, los equipos educativos y los colegios en general de la zona, las asociaciones de mayores, de jóvenes y asociaciones. Todos los colectivos que viven en la comunidad empiezan a participar en lo que es la formación de adultos, porque se ve que hay que dar un paso más allá de lo que es la pura alfabetización. Y de lo que se trata es de avanzar en la formación continua. Y se da pues toda la serie de cursos, talleres, que luego pasan a ser pues los proyectos de formación profesional, los ciclos formativos, los talleres profesionales, pero con salida. No basta con hacer un taller, sino se planifica desde el propio. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo concreto para que se me entienda. En el centro donde yo trabajaba, el Servicio Canario de Salud detecta que se precisa formación de personal cualificado para la asistencia domiciliaria. Así que los médicos del centro de salud que tenían horas de docencia van al CEPA a impartir enseñanza para formar a los alumnos que estaban en el CEPA asistiendo a las clases para la obtención del título de graduado en educación secundaria, a formarlas a su vez en lo que sería la asistencia domiciliaria. Pero se da un paso más y se decide pues montar lo que sería un ciclo o un taller, primero un taller y después ya la formación más seria para que tenga la titulación adecuada. Se pide el currículum a Península porque aquí no existía, se pide a Barcelona. Desde el Servicio Canario de Salud se hace el planteamiento a través de los trabajadores sociales. El centro de adultos hace su papel, que es el de formación. Así que en la comunidad cada uno tiene su tarea. La tarea del Servicio Canario de Salud es hacer el currículum, el centro de adultos impartirlo y buscar el profesorado adecuado y el ayuntamiento dar salida. Así que se crea una cooperativa y a través de esa cooperativa se va haciendo la salida laboral de esas personas. Vamos, que ha sido como un ciclo, ¿no? Lo mismo ocurrió pues con un curso que tuvimos de agricultura ecológica. Ese curso de agricultura ecológica se impartió en Tegueste, era una cualificación profesional de nivel 2, importantísima, se impartió en Tegueste y a partir de ahí surge lo que se llama el mercadillo del agricultor, que está en plena vigencia actualmente. Pero fíjense qué interesante, porque esta experiencia que se estaba haciendo a nivel local, yo cuento la de Tejina, pero también se hacía
en los diferentes centros de, pues por ejemplo, en La Aldea, en Gran Canaria, o en Guía de Isora, o también en La Gomera, o en El Hierro, pues se da un paso más cuando llegamos a la Consejería de Educación y se hace a nivel regional. Se crea una plataforma de interacción comunitaria a nivel regional con 14 instituciones. Entre ellas está la universidad, el Servicio Canario de Empleo, Dirección General de Juventud, la Mujer, vale. Pues todas las instituciones que tienen que ver con la formación de esa franja de población que lo está demandando. Son jóvenes que van desde los 18 años, a veces los 16, dependiendo de la apertura que le permita la consejería de acuerdo con sus características, hasta los 90 y pico de años, que tuvimos a doña Adoración en Tegueste, en Guamasa, que era un encanto, que se puso tan contenta porque aprendió a conectarse vía internet con el alumnado de Roque Negro en Anaga, porque creamos una intranet en Tejina y se conectaban. Eso supuso un desarrollo de la zona integral donde todos teníamos parte del éxito, el éxito era compartido. Y eso se hizo también a nivel regional. Y ahí es cuando tiene una importancia enorme el sistema de acreditación, que se lo debemos a Óscar Medina, bueno, a todo el equipo técnico, pero la cabeza pensante era Óscar Medina, que había viajado por Europa, principalmente por Finlandia, cuna de la educación sabemos todos, Finlandia es maravillosa. Nosotros tuvimos un proyecto, se llamaba The Way to Unite Europe, donde participaban 10 países europeos y ellos trajeron información sobre lo que hacían. Y de entre ellos, pues Finlandia fue la ciudad de Kotka, la que nos abrió las puertas. Y a partir de ahí, bueno, pues empieza a crear todo ese modelo que era maravilloso, porque el alumno nunca suspendía, siempre sumaba. El alumno llegaba al centro, aportaba su formación, se le validaba a través de un sistema de acreditación inicial, la valoración inicial del alumno. Tenía un tutor que lo acompañaba, lo guiaba y le decía las posibilidades. Bueno, lo seguía hasta en el bar, iban, ay, que me gustaría trabajar este campo y tal, pues mira, lo haces por aquí. Y existía un panel de módulos creados, muchos eran informáticos, los alumnos lo hacían presenciales, semipresenciales a distancia. Recuerdo el caso de un joven que trabajaba varios meses en el mar, pues se llevaba su material y lo hacía. Y después pues tenía la inserción laboral que le aportaba el propio ayuntamiento, la Agencia de Desarrollo Local o el Servicio Canario de Empleo, con lo cual cerrábamos el ciclo. Y la gente estaba contenta. La dinamización en el centro era magnífica. Yo hablo de esa época como algo maravilloso. Ahí no voy a acaparar. Sí, eso es. Yo quería darle la palabra a José Arnay para hablar un poco de la experiencia del programa de mayores. Sí. Evidentemente, doy por hecho que era un sector de adultos bien distinto del que atendía Radio ECA y Sí, y bueno, FEPA. generacionalmente, en relación a lo que preguntabas tú antes, ¿no? De las generaciones de los 70, 80, 90, pues en las primeras promociones de nuestro alumnado recogió a esas personas que eran personas de la posguerra española, ¿no? Con una influencia importante en el caso de las mujeres, ¿no? Que no habían podido estudiar, que no habían podido sino dedicarse a su familia, pero que tenían unas ansias de conocimiento importantísimas, ¿no? Y que de repente se encuentran en una universidad, ¿no? Que para ellas ya era el Sanctus Sanctorum, ¿no? Del conocimiento máximo, ¿no? Y bueno, fue un choque para ellos el estar en una universidad que ellos en su imaginario pues pensaban que era un sitio reservadísimo para una élite muy seleccionada, ¿no? Y que ellos se sentaran en esas aulas, para ellos empezó a ser un choque cognitivo importante, ¿no? Una pregunta antes de que sigas. ¿Quiénes podían acceder a ese programa de Universidad de Mayores? Cualquiera. ¿No exigían un título previo? No había limitación de conocimiento, ni de titulación, ni de nada. Con lo cual, las primeras promociones había un cierto porcentaje de personas
con un cierto nivel de analfabetismo funcional. Pero que yo lo que sí comprobé era que ese analfabetismo se compensaba de alguna manera con gente con grandes inquietudes culturales, ¿no? Gente que le gustaba leer, gente que le gustaba ir a museos, gente que le gustaba ir al teatro, gente que tenía inquietudes, ¿no? Y esas inquietudes pues las iban creciendo, ¿no? Entonces nos encontramos en las primeras promociones con ese segmento de población, ¿no? Que todavía, digamos que tenía esos déficits de formación formal, ¿no? De educación formal. Por razones obvias, no habían escuelas en aquella época. Algunos me decían que cuando ellos iban a la escuela, ¿no? Tenían que llevarse la banqueta de su casa porque no habían bancos en las escuelas, ¿no? Se llevaban la banqueta y el pizarrón aquel, ¿no? Y la tiza, ¿no? Y bueno, esa era la gente que llegaba a la universidad, ¿no? Que a mí me asombraba, claro. Porque, entre otras cosas, mi experiencia con el alumnado adulto mayor era cero, ¿no? O sea, no tenía ninguna experiencia, ¿no? Y de repente me encontré que yo estaba dirigiendo un programa universitario destinado a personas adultas mayores, ¿no? También tuvimos personas de 80 y 85 años, ¿no? Que eran asombrosos. Pero me encontré también con otra circunstancia muy curiosa, ¿no? Mientras la educación de adultos era una educación reglada, ¿no? Cuando yo iba a cualquier institución y decía universidad para mayores, lo primero que me decían es, no, eso no es educación, esos son sus servicios sociales, ¿no? ¿Qué hacen los mayores en la universidad? ¿No? Eso tiene que estar atendido por los servicios sociales, ¿no? Entonces me di cuenta que socialmente el hecho de ser mayor ya de alguna manera te invisibilizaba, ¿no? A participar en cualquier acción educativa que no fuera la que promovía educación. Claro, y recuerdo una visita al Cabildo buscando un poco de financiación, porque claro, la universidad empezó con todo aquello sin financiación, ¿no? Y entonces un consejero del Cabildo, que no voy a nombrar, me acuerdo que nos dijo, no, el Cabildo no se encarga de educación. Bueno, sí nos encargamos de educación, pero de otra educación, ¿no? La educación de personas mayores tendrás que ir a los servicios sociales, ¿no? Y entonces el dilema que nos hemos encontrado durante 25 años, ¿no? Con esta educación es que no somos ni de los servicios sociales, ni somos de educación, pero casi tampoco somos de la universidad, ¿no? Porque claro, la universidad es también otra institución que lo que hace es certificar unos estudios reglados. Nosotros no tenemos estudios reglados, ¿no? Nosotros tenemos un currículum particular, concreto, interdisciplinar, pero que no conduce a ninguna titulación. Nadie certifica en la universidad para mayores absolutamente nada. No sales titulado de nada, ¿no? Bueno, pues esa idea, 25 años después, todavía en la propia universidad, no se entiende. Curioso, ¿verdad? Sí, muy curioso. Pues es así, ¿no? Es más, también tengo que decir que muy al principio yo oí comentarios de mis propios compañeros en la universidad que decían, ¿pero qué hacen estos viejos aquí? ¿No? Bueno, ¿alguien quiere comentar? Compartir. La formación tiene que ser el compartir. Tú no puedes tener guardado ese conocimiento. Tú tienes que transmitírselo al otro, compartirlo, porque es la manera de crecer, son las sinergias que se producen. Entonces, aunque no tengan titulación, aunque no sean reconocidos, sin embargo, la labor es muy buena. La labor de la formación a lo largo de toda la vida yo creo que es imprescindible socialmente. O sea, no podemos vivir aislados. Aislarnos es un disparate. Hay que acercarnos unos a otros porque es la manera de que crezca la sociedad y lo que beneficia a cada persona beneficia a la comunidad. Eso está clarísimo. Y lo que beneficia a la comunidad pues va a hacer crecer a las personas. Tuvimos hace una semana la apertura de curso de ECA y trajimos al director de la Cátedra de Talento de una universidad nueva que es Advanced Business School, que está entre Deusto, Comillas y Georgetown. Y el ponente Pedro César decía
cada euro que se invierte, y daba datos de Finlandia, de la Unión Europea, cada euro que se invierte en la Unión Europea en educar a personas adultas, acompañar a personas adultas, en general, nosotros hablamos mucho, ECA es mucho aula abierta, tenemos 25.000 alumnos, la mayoría en cursos de aula abierta. ¿Qué certificación tienen? Aprender a la vida, aprender un idioma, aprender contabilidad, refrescar cosas que no saben. Algunas terminan en acreditación, otras son títulos propios. Y este señor decía, cada euro, y con datos, un torrente de datos, que se invierte en una persona adulta en su formación, revierte por varias veces a la sociedad, en salud mental, en salud social, en relación, en conocimiento, en acompañar a, pues por lo que estudiaban las personas adultas antes, a veces, algunas por socializar y otras para acompañar a la pareja, al parejo, al niño, a la nieta. O sea, es una preciosidad cuando ahora se gradúan las personas adultas y en la misma ceremonia de graduación está la abuela con la hija y la nieta, porque han estudiado juntas, porque esa era la motivación. Entonces yo creo que mi madre, que fue universitaria en su época, ahora está en una universidad de personas adultas. Y lo que dice ella es que los profesores dicen, es que yo a ustedes les mando algo para leer y se lo leen. Y vienen a clase y me preguntan cosas y me piden más bibliografía. Mi alumnado está mirando esto para irse corriendo. Entonces, claro, la propia universidad está cambiando. Y eso es una maravilla. Sí, sí. No va a ser fácil, porque todo lo que sea innovación descoloca a las instituciones, y más a las grandes. Sí, sí, claro. Pero es una maravilla. Fíjate que lo que acabas de decir, que cada euro que se invierte se gana socialmente. Y estamos hablando de Finlandia. Finlandia está catalogada como el país más feliz del mundo. Pues por algo Más feliz del mundo. O sea, eso es una maravilla. Yo estuve visitando la ciudad de Kotka en varias ocasiones, de hecho en 4 ocasiones, con su alcalde, nos mostraba cómo era el sistema educativo y yo me quedaba alucinando. Decía, pero qué bien y cómo los alumnos, con qué felicidad aprenden. Los alumnos se trasladaban. Recuerdo un dato muy concreto. Me decían, nosotros no tenemos inspectores, eso de inspectores, ¿para qué necesitas inspectores? El alumno, el profesor que se le llenaba el aula, era un profesor que valía. Y si no se le llenaba el aula, ese profesor se despedía, sencillamente. O sea, en cuestión de calidad de enseñanza. Eso, Finlandia es algo maravilloso. Y yo creo que la educación de adultos, por lo menos en la época en que yo trabajé, lo captó. Y tal fue el éxito que en el curso, pues lo tengo por aquí, el 2005-2006, el total de estudiantes que había en educación de adultos en aquel momento en las distintas ramas de formación era alrededor de 46.000 alumnos en toda Canarias. 46.000. Estamos hablando de un número importantísimo de personas que se estaban formando y que estaban generando un desarrollo muy válido. Y todo eso era porque el sistema de acreditación que se había creado le facilitaba la formación. Claro. Sistema modular, de reconocer lo que sabes, de empezar por donde tú estás, no por donde no estás. Y de aprender aquello que tú no sabes. No puedes obligarle. Que te interesa a ti, claro, a tu ritmo. A tu ritmo. Nosotros el lema que nos hemos puesto es tu futuro a tu ritmo. Entonces cuando me preguntan, ¿y eso? Porque yo al adulto no le voy a decir cuándo puede estudiar o qué tiene que estudiar. Te puedo escuchar, te puedo intentar acompañar. Pero como te lo intente embutir como un ganso, te va. Es una persona adulta. Abandona. Si me lo permiten. Interesante, muy interesante. Hay que reconducir. Se nota que somos docentes. Muy interesante. Un poco en esta línea, pero yo ahora quería plantearles un poco la evolución. Radio ECA nace, y tú lo nombraste, radio, es decir, un modelo de educación a distancia apoyado en lo radiofónico. Luego creo que continúa también con el modelo de apoyado también en material impreso, es decir, esos programas radiofónicos con cuadernos, libros de papel. Lo que ocurre, claro, a final de los 90, arranque del 21, aparece esto llamado Internet, de los ordenadores, tecnologías digitales, más tarde los móviles. Y sé que Radio ECA o ECA Educación ha evolucionado en ese modelo de educación a distancia. A la vez también sé que desde los CEPA no se dio la espalda a esta realidad de Internet, todo lo contrario. Claro. Entonces me gustaría que comentaran, yo ya no sé tanto esto con relación al programa de mayores universitarios, esta evolución de este concepto de alfabetización en la cultura, vamos a decirlo, no solo en lectoescritura, desde esa cultura de lo impreso
a esta cultura digital o, como se dice ahora, competencias digitales, etcétera. Claro. ¿Cómo se está abordando o se ha abordado desde cada una de estas instituciones? ECA nace en el 63, como recordábamos, ¿no? Oficialmente en el 65, pero en el 63 empiezan a juntarse, en el 64 empiezan a emitir de prueba para llegar a todas partes. Empiezan con 200 alumnos antes de acabar, esto es febrero, en junio son 700, en un año son 1000 y llegaron a ser, contando toda península, más de 70.000 alumnos. Claro, en aquel momento, lo dice Tena Artigas, que era el director general de educación primaria, no había otra fórmula con esa capacidad de llegar que fuera la onda media primero y luego la FM. La historia de ECA, que me gustaría en algún momento que hablemos de, ¿no? de hacer, de proporcionar, de propiciar que haya alguien que haga un doctorado de historia de la educación sobre la evolución del modelo, es que empezamos con la tecnología que había, que era la OM, luego la FM, en un momento dado se combinan las dos, y con lo que cuentan los técnicos, que eso era una locura maravillosa, aparece el casete en 1978 y lo incorporan. Y entonces la duda que tenemos los papelotes de los profesores es, ¿y esto es bueno o es malo? Porque el alumno tiene que estar pendiente de la radio. Ahora con el cassette igual se lo graba, igual se distrae, igual atiende menos. Luego se vio que era una revolución, porque el alumno podía adaptarse, pero pasa de ser síncrono a asíncrono. Por mucho que tuviéramos los grupos de trabajo, el acompañamiento al alumnado que se inventan es... Hay un grupo de profesores correctores, se les llamaba correctores primero, luego ya son acompañantes y tutores, que por una cantidad de dinero que era ridícula, o sea, que eran voluntarios que se autoexplotaban porque eran personas ultra vocacionadas, quedaban con el alumno, le daban un esquema, el alumno lo rellenaba, a la semana siguiente yo te entrego el esquema, te lo entrego o te lo dejo en un parranco, en un punto que hemos acordado para que tú lo recojas, o lo dejo en el estanco o en la casa del vecino. Entonces, una red de profesores que acompañaba así y puntualmente se juntaban en un sitio para combinar la presencialidad con la no presencialidad. Aparece el cassette, ECA lo incorpora. Aparece Internet, ECA escribe a Microsoft. Y tengo la carta pidiéndole, oiga, a ver eso de los ordenadores nuevos personales, ¿qué es? Y a ver si nos mandan alguno. El primero se pone en Madrid porque era el centro y de ahí corre los primeros ordenadores que hay. Como cuando ECA empieza a imprimir, porque el volumen que tenemos de folletos es tan grande, la primera imprenta de esas dimensiones en Canarias, en las islas, en el archipiélago, la pone ECA. Y no había quien le hiciera funcionar. Hubo que traer a un técnico de Alemania. Entonces, ha sido la historia de cómo adaptar la tecnología a la educación de personas adultas. Luego, a partir de los 90, claro, entre 84 empieza a coger velocidad, primero muy flojito, pero enseguida empiezan, uno de los técnicos de ECA, ya jubilado, me decía, el problema de ECA es que quería todo sacarlo y que les funcionara la primera. Y yo les decía, es que nadie hace eso. O sea, Microsoft, Windows, todos prueban varias veces. Entonces, salieron las apps, creamos una app de ECA. Salió Internet, pues venga, ¿cómo trasladamos el sistema a que una patita sea en Internet? Pero no Internet muy pobre. Entonces había que trabajar mucho para que no pesara. Luego todo eso nos ha llevado a día de hoy que el alumnado que quiera, con la legislación que lo permite, por ejemplo un bachillerato, puede estudiarlo todo online. Con la COVID, cuando llega la COVID y cierran los centros educativos, ECA no cierra. Nos llamaban nuestras universidades y otros centros a decirnos cómo hacen ustedes el acompañamiento online, porque no vale trasladar esto a Internet. Hay toda una pedagogía particular, ¿no? Sí, sí. ECA no cerró ni 24 horas hasta que ahora que hemos llegado a un punto en el que estamos con Google for Education Spain, vamos a hacer una especie de encuentro en marzo. Todavía estamos ahí concretando la fecha, pero en torno a la segunda quincena de marzo, sobre inteligencia artificial aplicada a la educación. El año pasado vinieron ellos a nuestra lección inaugural y ya ECA está a través de acuerdos y convenios para que nuestro alumnado de determinado nivel pueda tener una cuenta de estos Gemini, IA y todo esto, porque es el nuevo analfabetismo. Como se queden fuera de esto, estamos creando nuevos analfabetos. Y con las personas de más edad, pues una alfabetización digital. Sí, sí. Y el que sepa más, pues un poquito más. O sea que estamos corriendo a la velocidad que nos permiten los medios que tenemos. Somos una fundación, entonces hay cosas en las que podemos entrar y cosas en las que no. Pero siempre intentando decir cómo acercamos esa tecnología para mejorar, o sea, para hacer que esta persona que tenemos delante, con sus características, tenga una experiencia de aprendizaje lo mejor posible, conforme a lo que ella necesita.
Nosotros desde la Dirección General, yo en aquella época... Dirección General de la Consejería de Educación. De la Consejería del Gobierno de Canarias. El apellido cuenta, el apellido cuenta. Sí, era la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos de la Consejería de Educación. Nosotros nos planteamos el tener que sacar material rápido y bueno y de calidad. Por aquella época yo trabajaba en el equipo técnico, eran un montón de hombres en Las Palmas y yo aquí en Tenerife, pero muy bien. Estaba Juan Pedro Perdomo. Juan Pedro Perdomo era el jefe de servicio, un hombre, pues un hombre lanzado en pro de la educación de adultos. Yo creo que cuando hablamos de Juan Pedro, todos lo conocíamos, desde el maestro que acababa de entrar hasta el conserje, todos nos conocíamos porque él era muy cercano. Era un hombre que tenía una mente muy clara y nos animó muchísimo porque había que sacar material. Y había que sacar material de una forma rápida y además válido. Lo que hicimos fue formar equipos. Así que cada uno de los centros se encargaba de hacer un tipo de material. Por ejemplo, el centro de adultos de Guía de Isora, este centro se encargaba de la alfabetización. Así que tenemos unos módulos de alfabetización magníficos que hacían ellos para trabajarlos a través de los ordenadores, ¿no? El CEPA Santa Cruz se encargaba de historia, el CEPA Puerto Cruz se encargaba de matemática, y así cada uno, y luego nos poníamos en común en una plataforma y nos lo intercambiábamos. Eso dio un resultado increíble. Y olvidaba decir que en la plataforma de interacción comunitaria de Canarias, que se creó, una participación importante era Radio ECA. Radio ECA también estaba porque sus materiales eran muy útiles para todo. El compartir se convirtió en la clave del desarrollo de la educación de adultos en esa década, en la década de los 80, 90, fue precisamente la implicación del profesorado. Fue algo magnífico, o sea, se consiguió que todo el profesorado se ilusionara. Recuerdo que yo comencé con la coordinación y le hice una propuesta al equipo de directores y le dije, chicos, vamos a intentar duplicar la matrícula, vamos a intentar que la educación de adultos llegue a todo el mundo, así que vamos a captar cuáles son las necesidades formativas del entorno y vamos a tratar de darle respuesta. Se logró. Los directores se organizaron y dijeron, pues cada mes vamos a hacer campaña a uno de nuestros centros. Así que este mes le toca al CEPA Puerto Cruz. Pues el CEPA Puerto Cruz se buscaba una televisión y hacía campaña y se llegaba. Pero sobre todo porque la Dirección General nos ofertaba la posibilidad, nos ofertaba el material que necesitábamos, intercambiábamos, nos reuníamos una vez al mes en el SEAD, en el que antes IBAD, el SEAD, sí, el IBAD era el Instituto de Bachillerato a Distancia, okay. Hoy se llama Mercedes Pinto, SEAD Mercedes Pinto. Eso fue clave también, tiene unas instalaciones magníficas, con unas aulas espectaculares, con un bar genial, así que allí podíamos comer, podíamos intercambiarnos y era divertidísimo. Nos reuníamos una vez al mes todo el profesorado de la provincia, en Gran Canaria, en el IBAD de Las Palmas de Gran Canaria y aquí en el de Santa Cruz de Tenerife. Intercambiábamos materiales, experiencias, pero sobre todo nos estimulábamos. El profesorado se estimulaba. Oye, que he tenido un problema con este alumno que no consigo que arranque, que abandonó, que no sé cómo llevarlo de nuevo al aula. Pues allí estaban los compañeros para ayudar y para aportar soluciones. Y una vez al año nos reuníamos toda Canarias. Hacíamos las jornadas de interacción comunitaria de toda Canarias, una vez en Gran Canaria y otra vez en Tenerife, y eso fue clave para el desarrollo. Yo creo que fue la época dorada de la educación de adultos y tuve el privilegio de vivirla y de disfrutarla. Y ahí está el fruto. Se pueden acercar a las páginas web de los CEPAs y verán ustedes cómo está todo ese material. El material con el que se trabajaba desde la alfabetización hasta, los ciclos formativos con diferentes experiencias. Recuerdo una experiencia muy bonita de un proyecto con el Thyssen de Madrid. La compañera Rosa fue a Madrid y vio ese proyecto que lo estaban llevando en el Thyssen y lo trajo al CEPA
y el profesor de informática se encargó con las Nintendo que me mandaban de hacer material con su alumnado, material que luego se expuso en el Consejo Escolar, en el CEP de La Laguna, en los centros de la zona, pero sobre todo dio un pasito más a que nuestro alumnado se interesara por el arte. Y los vemos por ahí y te hablan de que van a una exposición, a otra. Vamos, los hemos interesado en el mundo de la cultura. Este sistema de formación a través de los distintos medios, nosotros utilizábamos pues también programas de Radio ECA que nos pasaban, pues utilizábamos programas del SEAD, de la propia universidad que nos pasaban. Utilizar todos los recursos fue la clave. El alumnado se veía que se le abría el mundo y que podía, y que era un puente hacia un mejor futuro. El alumnado que llegaba pues de fracaso escolar, de tú no sirves, tú no vales, deja el móvil, no funciona, te echo de clase. El alumnado que llegaba al CEPA se encontraba con un aula abierta donde el intercambio generacional era clave. Ahí estaba el adulto que le decía, oye, pórtate bien, no estés hablando, que yo vengo aquí a aprender. Recuerdo el caso de una alumna que fue embarazada y en febrero nació Pepito. ¿Y dónde dejó a Pepito? Tráelo a clase. Claro. Pepito venía a clase. Abuelos no le van a faltar. Y todos lo cuidaban a Pepito. Vamos, el modelo abierto, flexible, dinámico es el que funciona. Sí. José, me quedé con esa idea que presentaste, que el programa de mayores de universidad era como algo anómalo dentro de los estudios universitarios, incluso incomprendido. ¿Esta experiencia desarrollada en la Universidad de La Laguna tuvo correlato o había colaboración con algo similar en Las Palmas y en otras universidades españolas? Bueno, de hecho, sí. De hecho, yo llegué a ser el primer presidente de la Asociación Estatal de Programas Universitarios para Mayores, ¿no? Actualmente esa asociación, pues hay del orden de 60 universidades en todo el estado. O sea, que está expandido ya Sí, modelo. Sí. Es un movimiento que es muy amplio, ¿no? En todas las universidades, con la peculiaridad de que al no ser una enseñanza formal, cada universidad tiene su modelo, ¿no? Entonces ahí tú ves currículum y no hay dos currículum iguales, ¿no? No se enseña ni se aprende lo mismo, ¿no? Pero sí que hay tenemos una página web, en fin, hacemos encuentros, seminarios, etcétera, etcétera, precisamente para ir un poco analizando y discutiendo todo el modelo, ¿no? Porque ahora ya estamos un poco más experimentados, pero al principio era puro descubrimiento, ¿no? Pura intuición educativa la que teníamos que tener, ¿no? Pero en relación a lo que estabas preguntando tú antes, Manuel, el tema de las tecnologías en la educación, a mí me parece que nosotros, la experiencia que nosotros hemos tenido es que recuerdo muy al principio cuando se hablaba de los móviles, ¿no? Y se decía, las personas adultas y mayores no van a usar el móvil porque la verdad es que son torpes, ¿no? No van a saber, ¿no? Bueno, esa falsa creencia, ¿no? Ha quedado absolutamente demostrada como falsa, ¿no? Porque hoy la realidad se ha impuesto, ¿no? Nosotros tuvimos un par de cursos al principio donde dábamos tecnología de Internet, sobre todo, ¿no? Y programas, y el Word, todas estas cuestiones, ¿no? Tuvimos que dejarlo, la gente lo aprendía por su cuenta, ¿no? O sea, la gente de forma autodidacta, ¿no? Aprendía a navegar, a conectarse, Internet, esto, lo otro. Y ahora a nadie se le ocurre decir que una persona adulta o mayor de 70, 80, 90 años no es capaz de conectarse en Internet, ¿no? Nadie lo puede decir, ¿no? Con lo cual, bueno, hay un uso de la tecnología que yo creo que frente a otros segmentos de edad es un uso más responsable, ¿no? Más limitado. No es tan adictivo. Yo no conozco a adultos mayores adictos, ¿no? A las redes sociales, ¿no? Las pueden usar y están ahí, pero yo creo que tienen una conciencia crítica, ¿no? Que a lo mejor es lo que le falta a la gente más joven, ¿no?
sobre el uso de las tecnologías, ¿no? Y hay otro aspecto que yo quisiera destacar, y es que, claro, la parte educativa fue muy importante, ¿no? Y la parte experiencial también, ¿no? Tuvimos muchísimas asignaturas que el alumnado salía a la calle, al astrofísico, teníamos visitas al astrofísico del Teide, ¿no? Teníamos visitas a la laguna como patrimonio histórico, es decir, que teníamos también toda esa actividad fuera de la universidad, ¿no? Y es que yo me doy cuenta que, claro, la población con la que estábamos trabajando es una población que estaba envejeciendo, ¿sí? Y que nosotros en realidad estábamos trabajando dándole una salida al tema del envejecimiento. El envejecimiento es un tema que en España no se trata para nada, ¿no? No es un tema que interese. Y sin embargo, España es uno de los países más envejecidos del mundo, ¿no? Tenemos una tasa de envejecimiento altísima, ¿no? Detrás de Japón, por ejemplo, estamos en la segunda, tercera posición. Yo he tratado de que la gente entienda que la Universidad para Mayores no solamente es una cuestión educativa, ¿no? Hoy sale un artículo en un periódico de tirada nacional donde dice, ¿no?, que las personas con nivel educativo alto tienen más defensas cognitivas para afrontar, ¿no?, enfermedades como el Alzheimer, por ejemplo, ¿no? O sea, ya empezamos a encontrarnos evidencias de que la educación, ¿no?, en edades avanzadas de la vida, crean un sistema de protección cognitiva. ¿Sí? Y eso tiene una explicación muy sencilla. ¿Sí? Si tú haces que tus neuronas estén activas y estén conectándose, ¿no?, es un elemento de prevención que tiene que ver también con la plasticidad cerebral, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo llevo muchos años luchando, ¿no? Que sí, que la parte educativa es importante, pero entendiendo que la educación, en nuestro caso, por ejemplo, no es sino el gimnasio, ¿no?, que a ti te está posibilitando que tus neuronas se conecten. Sí, sí, sí. ¿Mm? Y entonces, claro, ese para mí ha sido el gran descubrimiento, entre comillas, ¿no?, que yo he llevado a cabo y en donde he polarizado, circunscrito mi labor de investigación, tanto desde el punto de vista educativo como cognitivo, ¿no? Porque yo al fin y al cabo soy profesor de psicología evolutiva y de la educación, ¿no? Y me ha interesado todo el tema de la neurociencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora nos estamos encontrando que investigaciones que se están haciendo están aportando evidencia de que las personas que tienen un nivel educativo medio alto tienen unas defensas cognitivas superiores y menos propensas a sufrir enfermedades degenerativas que las personas que tienen nivel educativo medio bajo. ¿Mm? Entonces, a mí eso me ilusiona mucho, ¿no? Porque significa que a nosotros, las personas que trabajamos con los adultos mayores, ¿no?, se nos abre una posibilidad insólita, inédita, que hace algunos años no lo habíamos pensado. Sí, ¿no? sí, sí. Fíjate que si visitas el CEPA Comarca Nordeste y le puedes pedir a la directora que te enseñe los informes, nosotros recibíamos recomendación en esa hojita amarilla que escribe el médico, pues le vamos a dar esta recomendación, esta medicina, matricúlese en el centro de adultos. El médico lo que le proponía a la persona que iba al Servicio Canario de Salud, ¿por qué me duele esto? ¿Por qué estoy enfermo? En lugar de recetarle una pastilla, le recetaba matrícula en el CEPA. Y lo tenemos, las tenemos las hojitas de matrícula, o sea que se confirma lo que tú estás diciendo. Yo, si me lo permiten, diría que asistir a este tipo de formación para personas mayores, sobre todo, más que solo adultos, no solo es esa gimnasia mental, intelectual que hablas, sino también un espacio de socialización. Sí. Es decir, en estos momentos muchas personas mayores viven solas en los hogares. Cada vez más. Y es socializarse y conversar con otras personas. Sí. Llevamos ya una hora de diálogo y parece, vamos a tener que ir ya cerrando. Entonces, yo voy a hacer dos preguntas. La primera,
Esto abierta para todos ustedes. Las experiencias que ustedes han desarrollado y las instituciones a las que pertenecen son muchos años. Por tanto, yo les pediría un balance, ¿no?, de luces y sombras desde los CEPA, desde el programa de mayores de la universidad, desde Radio ECA, es decir, luces y sombras, es decir, cuáles han sido las aportaciones que han hecho esas luces, pero también qué ha quedado inconcluso, sus limitaciones o lo que nos hizo tan bien. Un balance de este tipo, si es posible. Bueno, yo como digo, llevo 5 años en la institución, entonces yo mucho de lo que tengo es un legado y lo que estoy intentando hacer es cuidar ese legado y al mismo tiempo apuntar al futuro. Voy a empezar por las sombras. Cuando intervengo así en espacios públicos y quiero mandar un recado con permiso, digo, como soy peninsular, empiezo así. Entonces digo, yo no voy a hablar de algo como es ECA con pudor. O sea, puedo hablar con toda libertad y decir que esto es un prodigio. Soy ingeniero, he sido empresario, con lo cual me ha tocado aprender organización, gestión, logística. Desde el punto de vista logístico, lo que esta gente ideó en el 63, profesores correctores, esquemas de ida y vuelta, todo el sistema de reparto, recogida, transmisión, el invertirse un programa que era en carretera, porque pensaban la gente el fin de semana está yéndose a la playa o al monte, pues que sigan escuchándonos de otra manera. El aula abierta, luego el aula abierta de verano, luego los sistemas modulares para que el adulto entre, todo esto en coordinación, por supuestísimo, con el gobierno, los gobiernos locales, las alianzas locales. Acabamos de darle el premio ECA a los municipios, a la red de municipios, porque si no, no existiríamos. Y lo mismo podríamos decir de las parroquias, o sea, si las redes vecinales, y todo eso no existiríamos. Entonces, a mí, la parte que me queda de decir, pero caramba, es todavía creo que a las instituciones públicas canarias, consejería, incluso gobierno, incluso cabildo, les falta apropiarse de ECA y concebir que que es un invento prodigioso que se ha expandido a otros 2 continentes, que tiene 25.000 alumnos en este momento, que podría ser respuesta a muchos problemas que estamos viendo de educación filioparental como lo fue en su momento, siempre en alianza, siempre hablando, siempre dialogando, siempre aprendiendo, siempre sin aparecer si no hay que aparecer en los sitios porque es lo de menos. Y eso no se está reconociendo lo suficiente ni se están dando bastantes facilidades. ¿Se hace mucho? Sí. Honestamente, creo que habría que sentirse como canarias y canarios mucho más orgullosos de esta institución y buscarle un sistema legal que le encaje adecuadamente. Uno de los problemas que tenemos, decíamos desde las universidades populares, en la educación de personas adultas es que no son niños. Entonces la ley de educación no ha desarrollado adecuadamente un traje a medida para las personas adultas. Que no va, o sea, en el caso de los CEPAs van. En nuestro caso, nosotros vamos donde está el alumno. Con lo cual la ratio no puede ser la misma y no puede ser la misma en Las Palmas que en El Hierro o que en La Gomera, porque no es lo mismo. Ni las comunicaciones son las mismas, ni el transporte público es el mismo, ni la situación socioeconómica es la misma. Entonces lo que me queda a mí como una conversación a seguir teniendo, no voy a decir una pelea a dar, no, una conversación que tenemos que seguir, es qué lástima que no acabemos de apropiarnos, como canarias y canarios, aunque yo lo sea de adopción, de un sistema que es distinto, original, que se trasladó a otros 2 continentes y que podría hacer muchísimo más de lo que está haciendo, que es mucho, si le pusiéramos los medios adecuados. Y yo alguna vez digo, es que tenemos un Ferrari Testarossa conduciéndolo como un Seat Panda, bendito Seat Panda. Se podría hacer muchísimo más y la gente lo merece. Y en lo positivo, pues que se han formado más de 3,5 millones de personas, que el equipo que yo tengo la suerte de acompañar o de dirigir es un equipo apasionadísimo por la educación, que lo da todo, que da horas por encima. Como en todas partes, habrá gente que se escaquee, como en todas partes. El 90% de mi equipo da todo lo que tiene y más, porque le importan las personas que acompaña. Esa yo creo que es una aportación. Y ahora cuando entrevisto a los mayores, siempre termino con la pregunta, ¿qué le dirías a una persona que se incorpora a ECA? Y entonces me dicen que no está pago. ¿Qué quieres decir que no está pago? Que no está, o sea, que todo lo que trabajamos aquí no está pago. Pero que la satisfacción de que una persona adulta descubra y te diga, he visto la luz, ¿qué quieres decir? Que sale a la pizarra ella, que le da vergüenza, que estaba aterida porque hasta ahora el sistema educativo le ha dicho que no a todo. Y ahora de repente esa persona sale delante de su grupo y resuelve una cosa en la pizarra.
eso tampoco está pago. O sea, yo creo que ese es el legado, ¿no?, de ECA. Siempre en alianza y en colaboración con toda la red de las demás entidades que trabajan con personas adultas. Esa es la otra, siempre en alianza. Bueno, es cierto, hay que trabajar en alianza porque no se puede vivir aislado, ¿no? El modelo de educación de adultos lo que está mostrando a la sociedad es la necesidad de la apertura, ¿no? Recuerdo que cuando trabajaba en Tejina, nosotros, a partir de la plataforma de interacción comunitaria que se llamaba FEDINE, hicimos una segunda plataforma, era la plataforma educativa, se llamaba El Arca Educativa. Y se llamaba así porque un compañero que ya tenía cierta edad hablaba del Arca de la Misericordia. El Arca de la Misericordia estaba en Tejina, era un espacio donde se ponía el excedente de grano para aquellos que no tenían comida a raíz de la posguerra y pudieran alimentarse. Pues el Arca Educativa era en recuerdo de eso. O sea, nosotros vamos a alimentar no solamente al alumnado básico de formación básica, sino a la familia en general, a la sociedad en general. Nosotros, uno de los elementos fundamentales que vimos dentro del Arca Educativa era el tema de que iba increciendo la violencia, sobre todo la violencia familiar. Y veíamos la necesidad de formación con las mujeres y con la familia. Entonces hacíamos las jornadas del no a la violencia, donde se veían las distintas escalas de violencia, desde el nivel más básico del maltrato en la familia hasta, bueno, pues ya llegaban a los juzgados, ¿no? Y vimos la necesidad de formar sobre todo a las madres en lo que serían las relaciones personales, en convivir, compartir, conciliar, y participamos en un proyecto nacional del que recibimos el segundo premio a nivel de España. Se llamaba el proyecto, las 3C, convivir, compartir, conciliar, y conciliar la vida doméstica. Creo que lo más interesante fue descubrir cuáles eran los factores que estaban haciendo inhumana la relación en la sociedad y buscar una fórmula. Y la fórmula que encontramos fue la formación. Cuando tú formas conjuntamente a la familia con los niños, con la escuela, cuando además todos los profesores de la comarca nos unimos para el desarrollo, la mejora que se forma en la sociedad es enorme. Y eso lo vimos no solamente en la comarca nordeste, donde vivimos, donde yo trabajé 25 años, sino en toda Canarias. Recuerdo las experiencias de José Pedro en la aldea de San Nicolás, que seguramente desde Radio ECA lo habrán conocido porque era muy famoso, y Lidia, su esposa. Desde la aldea de San Nicolás hasta toda Canarias, el tema del trabajo en la comunidad ha sido la clave. Las sombras está en que pues hay que introducir en todos los sectores que inciden sobre la misma franja de población, hay que introducir la práctica del trabajo comunitario, de introducir horas para que tú te puedas reunir. Pues el Servicio Canario de Salud que tenga horas para reunirse con los distintos colectivos, y no con uno, sino con todos. Y así se consigue un avance global. Eso es lo que prevé la Ley de Educación de Adultos, que salió, bueno, pues a raíz de, a principios de la década de los 2000, salió la Ley de Educación de Adultos de Canarias, que está por desarrollar. Está por desarrollar. Hay que Oscar, en una conferencia, no, si la ley está muy bien. Hay que desarrollarla. Sí, necesitamos personas como Óscar, Juan Pedro, el Libro Blanco, sí. Y que, bueno, pues el sistema de acreditación de personas adultas de Óscar Medina, pues que se revise y se actualice y se lleve a la práctica, porque tuvo éxito, ¿no? Me gustaría contar si me lo permites, Manolo, voy a contar una cosita tierna, ¿no? Cuando yo me marchaba ya, tenía previsto prejubilarme, tenía un grupito de padres y madres, sobre todo madres, que dejaban a sus niños en la escuela, iban al CEPA para sacar su graduado en educación secundaria. Yo impartía formación para el desarrollo personal dentro de lo que era el currículum básico de formación de personas adultas. Y les pedí que hicieran
que hicieran cuentos donde le explicaran a sus hijos los valores. Por aquella época teníamos el contacto directo con la universidad, los chicos pues de Manolo Area iban a hacer sus prácticas al centro de adultos, ya llevábamos años trabajando con la universidad, y junto con esos chicos pues llevamos a cabo este librito, Dímelo con un cuento. Los padres y madres hicieron los cuentos, los valorábamos en clase, los leíamos, los corregíamos y luego los llevamos a la escuela. Tenían ustedes que haber visto a aquellos padres y aquellas madres cómo temblaban explicándole a los pequeñajos, explicándoles y contándoles el cuento. Y recuerdo que luego le preguntaban y le decían, ¿y qué significa este cuento para ti? Y le decían a los niños. Y una pequeñaja le dijo, pues que todos podemos ayudar, dijo esa niña, ¿no? El libro lo llevamos a la radio, hicimos un CD y eso se repartió por toda la comarca nordeste para que se llevara a la familia. A mí me pareció algo increíble, o sea, me pareció una apertura enorme de la educación a la comunidad. O sea, era devolverle a la comunidad lo que estábamos aprendiendo en la escuela. Creo que es una línea de trabajo, yo la pongo sobre la mesa y quien quiera que la retome y la continúe. Luces y sombras de la universidad. Sí. Bueno, yo creo que las luces es que la universidad, como organismo público, se vio voluntariamente o forzadamente abrir sus puertas a un segmento de la población que hasta ese momento no podía acceder a la universidad, pues no tenía titulación, no tenía los requisitos para poder acceder a la universidad, y sin embargo abrimos una pequeña puerta, por un lado, ¿no?, donde la gente empezó a entrar a la universidad, ¿no? Hoy ya el hecho de que tú estés viendo alumnado ya de 70, 80 años por los pasillos de la universidad ya no es una cosa rara, ¿no? Al principio sí lo era, muy rara, ¿no? Por tanto, como universidad pública, el hecho de prestar ese servicio a la comunidad, ¿no?, en la cual nos situamos, me parece que ha sido un logro muy importante, ¿no? En segundo lugar, yo creo que en general todo el alumnado ha valorado y valora positivamente su experiencia universitaria, ¿no? No solamente porque han aprendido cosas, ¿no?, sino también porque efectivamente, como tú señalabas antes, la universidad es un medio de socialización, ¿no? Es un ente que socializa también a las personas, se conocen, se crean amistades, se crean relaciones, se crean vínculos amorosos, sentimentales, y eso también la gente lo valora, ¿no? Sí. Y yo creo que la tercera dimensión es que es la que yo señalaba antes, es decir, ahora comienza a haber una cierta sensibilidad de que la universidad no solamente es un lugar de formación para un segmento de población, sino que la universidad, desde ese punto de vista de la prevención, ¿no?, del envejecimiento, tiene un papel importantísimo que cumplir si es capaz de abrir sus puertas para que la universidad se convierta en ese gimnasio que yo decía antes, ¿no? Esto ya empieza a verse la luz al final del túnel, ¿no? Pero hemos tardado, en mi caso, 25 años, ¿no?, para que esa luz se empiece a vislumbrar, ¿no? Pero bueno, yo creo que la labor que hemos hecho ha sido una labor muy importante. Yo calculo que en torno a 2.500 personas de más de 60 años han pasado por nuestras aulas, ¿no? Y que eso ha tenido un efecto en los contextos familiares muy importante, ¿no? Es decir, la persona que viene a la universidad de alguna manera también es un ejemplo familiar, ¿no?, para sus nietos, sobre todo, y nietas, porque ellas mismas me lo decían, ¿no? Dice, ahora mi nieta me dice que se siente muy orgullosa de que su abuela, ¿no?, esté en la universidad, ¿no? Dice, mi nieta está en la universidad, yo también. También. Sí, sí, sí. Está muy bien. Entonces, aunque esa persona no titule, ¿no?, pero nosotros siempre hemos querido hacer durante todos estos años el acto de fin de curso, la entrega de orlas, ¿no?, y bueno, y que eso figure ahí en el salón de la casa, ¿no?,
junto con otras titulaciones que puedan haber en esa familia, ¿no? Sí, sí, sí. O sea que... Muy bien, ya la última cuestión y ya vamos cerrando. Nos encontramos en estos momentos en la sala de grados denominada Islas Canarias de la Facultad de Educación de la Universidad de La Laguna. Esta facultad tiene la responsabilidad de formar a todos los profesionales de la educación, maestros y maestras de educación infantil, primaria, al profesorado de educación secundaria, a pedagogos, pedagogas, psicopedagogos. Y entonces la última pregunta, y yo creo que con esto cerraríamos, sería... ¿Qué consejos o qué recomendaciones o qué visión tienen ustedes de lo que debieran aprender y hacer estos futuros profesionales educativos con relación al trabajo con personas mayores, adultas, en este campo? Es decir, ¿qué consejos darían a esta gente que se está formando que tarde o temprano trabajará en la educación de personas adultas? Hay un concepto que a mí me encanta, que es el carpe diem. El carpe diem, vivir al día. Creo que lo que el compañero Arnay estaba comentando del alumnado adulto como ejemplo, como modelo, es algo fantástico. Las personas, más que aprender, imitamos. Cuando tú tienes un alumno, como era mi caso, que su hijo estaba terminando económicas y le enseña a la madre a hacer la regla de tres, a resolver problemas de regla de tres, cuando la madre y el hijo, universitario y casi analfabeta, se sientan en una misma mesa a estudiar, eso no tiene precio. Cuando la madre se sienta con el alumno que tiene dificultades para aprender y le dice, pues mi maestra me enseñó de esta manera, te lo voy a enseñar, eso no tiene precio. Yo le daría 2 pautas. La primera, que recuerde que el momento presente es importantísimo. Aproveche usted el momento presente, pero con perspectivas de futuro. Y las perspectivas de futuro están en el desarrollo comunitario, en la interacción comunitaria. No somos seres aislados, vivimos en una comunidad y debemos participar todos en el desarrollo comunitario de nuestro entorno, porque es la única manera de avanzar bien y de conseguir que nuestra convivencia sea lo más válida posible. Ganamos en salud, ganamos en relaciones personales, ganamos en crecimiento personal. Entonces, yo le diría que haga esas 2 pautas. El carpe diem, trabaje usted para la felicidad de cada día, pero con perspectivas de futuro. Eso. Yo les invitaría durante su formación a que piensen fuera de la caja, que dicen los yanquis, ¿no? O sea, que no se conviertan en reproductores y retransmisores o transmisoras de lo que han recibido, que lo que tiene que ser la universidad idealmente es un sitio para provocar el pensamiento, para generar nuevas cosas, que se mantengan desinquietos, creativas, que disrumpan, ¿no? Que tienen que ser los que y las que diseñen la educación del futuro, que abran futuro, que generen esperanza y que se enamoren de su trabajo, porque van a acompañar personas y es lo más bonito y lo más complicado que hay, porque tenemos cambios de humor, cambios de hormonas, pero cambios de alimentación, cambios del tiempo, que se enamoren de su trabajo profundamente y que recuerden siempre eso, estás trabajando con una persona. Si la persona está en el centro, cuando te revienten la clase que habías pensado, cuando la programación no funcione, cuando te hayas pasado en el examen y te aprueben el 20%, o cuando digas, aquí no valen los exámenes, voy a hacer otra cosa, si mantienen las personas en el centro, todo lo demás se recoloca. Pero que se enamoren profundamente de su tarea, de su trabajo, de su misión, porque es que eso lo va a hacer todo más fácil. Porque las dificultades ya vendrán, pero si están anclados en el amor a lo que hacen y con la persona en el centro, eso recoloca todo. Bueno, yo llevo ya algunos años tratando de combatir el edadismo, ¿no? Yo creo que hace falta educación para el envejecimiento. Es decir, si no logramos cambiar las creencias que tienen los jóvenes, ¿no?, sobre personas que puedan tener más edad, ¿no?, y no logramos que esos jóvenes entiendan que ellos también están envejeciendo, ¿no?, porque hay una ignorancia biológica fundamental, ¿no? O sea, el chico o la chica de 12 años piensa que no está envejeciendo, ¿no?, porque se ven juveniles, ¿no?, sus caras, todo, ¿no?, su aspecto.
Pero sabemos hoy en día que el envejecimiento es un proceso interno, ¿no? Son tus células las que envejecen, ¿no? No eres tú, tu cuerpo externo no te está diciendo al ritmo que tú estás envejeciendo, ¿no? Pero estás envejeciendo, ¿no? Entonces, claro, si no logramos crear esa educación del envejecimiento y de que tienes que tener una labor de prevención ahora, cuando tienes 14, 15, 20, 25 años, para ese envejecimiento que te va a llegar, ¿sí? Si tienes suerte, va a llegarte, ¿no? Pues yo creo que vamos a tener un gravísimo problema social, económico, de una envergadura bestial, ¿no? Porque así como Japón, por ejemplo, que es uno de los países que tiene esa tasa de envejecimiento brutal, ya han hecho desde hace muchos años una labor, ¿no?, de socializar en el envejecimiento, ¿no? Eso en España es algo inédito todavía, ¿no? Sí, sí. Inédito, o sea, no ves rostros mayores en casi ningún lado, ¿no? Ni en la televisión, ni en la propaganda, ni en la publicidad, ni nada de nada, ¿no? Entonces, claro, estamos creando una sensación, ¿no?, de que no envejecemos, y al mismo tiempo en tu familia estás dándote cuenta, ¿no?, de que a partir de un determinado momento tu abuelo, tu abuela, una tía, ¿no?, entra en una situación de dependencia. Adiós. ¿Y ahora? ¿No? Bueno, ahora es que ha llegado el momento en que el cuerpo, ¿no?, ha envejecido, y ha envejecido negativamente, ¿no? Entonces, yo creo que los futuros profesionales de la educación que formamos en esta facultad debemos dar algún toque de atención en ese sentido también, ¿no? Es decir, estamos formando para personas que queremos que duren 90 años, ¿no? Y en el transcurso de esa vida tan longeva que vamos a tener, porque la longevidad, ¿no?, que tenemos es muy importante, hay que acostumbrar a la gente a que tiene que tener mucha cultura preventiva, ¿no? Mucha cultura de prevención, de salud, de calidad de vida, ¿no?, de alimentación, ¿no? Y que la cuestión educativa no es solamente contenidos curriculares, ¿no?, sino que la educación tiene un sentido mucho más amplio de formación de la persona para que sepa vivir de la mejor manera posible, ¿no? Lo que pasa es que, desgraciadamente, todavía estamos arrastrando, ¿no?, una visión enciclopédica, decimonónica, ¿no?, de que lo más importante de la educación es el currículum, ¿no? Y nos estamos olvidando que la educación tiene que, sobre todo, facilitarle a la gente una comprensión de la vida, de cómo se debe vivir, cuáles son los buenos hábitos de vida, ¿no?, que son los que te van a salvar, pues, a lo largo de toda tu vida, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Yo con esto cerramos, si no quieren apuntar nada más, y dar las gracias a Carmen González, Mica, para los amigos, colegas, y así es conocida. Y mi alumnado también. Y tu alumnado, Mica, a José María Segura, vuelvo a decir, director general en estos momentos de Fundaciones ECA, y a José Arnay, que colega y compañero de esta facultad como profesor durante muchos años y que fue el primer impulsor y director del llamado programa de Universidad de Mayores. Hoy tiene otro nombre, ¿verdad? Programa Universitario de Personas Adultas y Mayores. Y aprovecho, ¿qué es Fundaciones ECA? Porque esta invitación de Radio ECA, Fundaciones ECA. A ver, ya hablamos de Fundaciones ECA por simplificar, porque la gente, Radio ECA Fundación Canaria, que nace hace 60 años, a partir de los 80 empieza a desarrollar una parte de intervención social, que tiene que ver con acompañamiento a mujeres, acompañamiento psicológico, mujeres que sufren violencia. En aquella época ECA comienza un curso que es mujer primero, luego hombres y mujeres, que llegan a tenemos premios del Ministerio por esos cursos. Entonces empieza a desarrollarse dentro de la propia ECA una parte educativa que poco a poco va derivando a intervención social. Eso va haciendo que cada vez más tuviéramos que tener equipo técnico de intervención social, con su propio lenguaje, sus propias necesidades, de horario distinto a un centro educativo de personas adultas, que ya es distinto de un centro educativo normal de la consejería. Entonces llega un momento en que el volumen de la parte de intervención social es tal que empieza a incluir cooperación, con formación de personas a terreno, pero con desplazamiento a terreno. ECA Social, que es la nueva fundación, acompaña a 6.000 menores con sus familias
en Andalucía y Canarias. Claro, es un dispositivo de 200 y pico personas especializadas, con horarios particulares, con campamentos de verano. O sea, es un mundo que ya era distinto de la parte educativa reglada o a lo largo de la vida, pero de personas adultas. Entonces, hace 3 años creamos una nueva fundación y separamos las actividades. Nos hablamos de fundación ESECA por simplificar, pero tenemos una fundación que es ESECA Social, y con la creación de la nueva imagen y la nueva marca, la nueva fundación es ESECA Edu, aunque el nombre legal sigue siendo Radioca Fundación Canaria. Pues lo dicho, muchísimas gracias. Y confío que haya sido de interés este episodio.